Jesús, Padre. Amén y amén. Estoy en la serie Buenas Nuevas, o donde usted y yo estamos recibiendo noticias, créame, que no hay mejores que estas. No hay mejores que estas. El nombre de esta conferencia es Beneficios de la Resurrección. El nombre de esta conferencia es Beneficios de la Resurrección. Sígame con atención, de favor. Es solamente para que usted sea ministrado. La resurrección de Jesús de entre los muertos nos otorga, en tanto estemos en la tierra, una vida transformada. Y después de nuestra muerte física, al regreso del Señor, seremos sacados de nuestras tumbas. Y otros que estén aún con vida, a ambos se nos dará un cuerpo nuevo, semejante al de nuestro Señor Jesucristo, para vivir con Él para siempre. Créanme, varones, mujeres que están aquí, quienes nos ven y escuchan por internet, no hay, por decirlo así, de todo lo que usted y yo podamos querer o desear de este mundo, de esta vida, no hay mejor cosa que creer en Jesús. No hay. ¿Por qué? Pregunto, si usted fuera un multimillonario como Elon Musk, con sus 10 billones de dólares de este señor, ¿él puede comprar la vida eterna? Pregunto, con sus 10 billones de dólares que dicen que es lo que tiene el señor ¿él puede resucitar e ir al cielo? Piense lo que le estoy diciendo. Se puede juntar todo el dinero de todas las naciones de este planeta Tierra. No sé cuánto dinero hay sumándolo. Y una sola persona no se puede salvar. Yo te animo, hijo de Dios, yo te animo, hija de Dios, procura tu salvación. No las cosas de este mundo. No, esas relégalas, esas déjalas en segundo lugar. No te estoy diciendo que no las necesites tú y yo, por supuesto. Pero Dios dio una promesa a través de Jesús. Si tú y yo buscamos su reino y su justicia, esas minucias. ¿Qué son esas minucias? Pues el dinero, los negocios, esos rollos por los que tanto cristiano y cristiana pierde su tiempo y no está en comunión con Dios. Mire, esas minucias, déjalas en segundo plano. Interesémonos en las cosas eternas. De eso, parte de ello, el Señor por su palabra, el Espíritu Santo, nos estará hablando a ti y a mí. Entonces, a través de que Dios Padre levantó de la tumba, esto quiere decir resurrección, a través de que Dios Padre levantó de la tumba a nuestro Señor Jesucristo, todo varón, toda mujer que cree en Él, que cree en su evangelio, inmediatamente después empieza a expresar otro comportamiento, otro carácter, otra manera de ser. Pero si tú y yo fallecemos antes del regreso de Jesús, o aquellos que estén en vida en esta tierra cuando Él regrese, ambos tendremos un cuerpo nuevo. ¿Cuántos están contentos con su cuerpo? Dicen, no, yo traigo como 100 kilos de más, hermano. No estoy contento. Me duelen las rodillas, ay, hasta el pelo me duele, pastor. Cuando venga Jesús, te lo voy a decir al final, todos los hijos, todas las hijas de Dios tendremos un cuerpo al 100. Ya no tendremos que ir con el médico ni tomar medicamentos. Leo textos bíblicos para que tenga consistencia esta enseñanza. Si gustas, acompáñame a la carta a los Romanos, capítulo 6. Carta a los Romanos, capítulo 6, en el versículo 4. Romanos, capítulo 6, versículo 4. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. Y tal como Cristo, aquí sígame con fe y con atención, por favor. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros, es decir, los cristianos, también podemos vivir ¿qué? Una nueva vida. Se lo dije en mi comentario inicial. Todo aquel que tiene por la fe al Hijo de Dios dentro de él, y como está resucitado Jesús en él, ¿qué es lo que manifiesta ese hombre o mujer que está unido al Cristo resucitado? ¿Qué es lo que tiene? Diga conmigo, anda en novedad de vida. Por favor, diga conmigo, anda en novedad de vida o de manera diferente.
de lo que antes mostraba en su conducta. ¿Cuántos queremos caminar de manera diferente? ¿Cuántos queremos tener un carácter de manera diferente? Mire, donde hay una esposa, un esposo cristiano, ahí está el paraíso. ¿Sí me doy a entender con la palabra paraíso? Es sinónimo de felicidad, pues. Es sinónimo de contentamiento. Ay, mi esposito amable, fiel, leal, nunca me levanta la voz, es bien responsable, me cuida, me provee para mis necesidades. Es más, cada vez que quiero ir a los parques de, ¿cómo se llaman, mis amores, esos parques? Bueno, de Walt Disney, que están allá por Miami, dice, mi esposo me lleva, no, tengo un esposo, wow. Y el esposo dice, no, tengo una esposita, me cocina unos huevitos a la mexicana, frijolitos, un atolito, wow. Tengo una esposa maravillosa. ¿Quién es así esa esposa? ¿Quién es así ese marido? Alguien que por estar unido a Cristo resucitado, hoy tiene un carácter, una conducta diferente. Veámoslo todavía un poquito más amplio en la carta también a los Romanos, en el capítulo 8, versículos 2 al 4. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 2 al 4. Aquí voy a leer la versión Nueva Biblia Viva. Dice así, porque el poder vivificador del Espíritu, poder que reciben a través de ¿quién? De Jesucristo, los libera del poder ¿de qué? Del pecado y de la muerte. La ley no pudo librarlos. ¿Por qué? Porque la ley no ayuda, la ley solo imponía un precepto. Sigo leyendo, porque nuestra naturaleza pecaminosa anuló su poder. Es decir, sin Cristo resucitado es imposible. Sigo leyendo este versículo. Pero Dios envió a su propio Hijo con un cuerpo humano igual en todo al nuestro, para entregarlo en sacrificio por nuestros pecados. Y así destruyó, aquí escucha esta verdad, el dominio del pecado sobre nosotros. Versículo 4. Por eso si vivimos, esta es una condicionante, según el Espíritu Santo, esta es otra condicionante, y negamos obediencia a nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Sígame con atención de favor, amado, amada. Podemos obedecer las justas demandas de la ley de Dios. ¿Cuándo es que Cristo resucitado en un hombre, en una mujer, obra para que tenga una manera diferente de pensar, de sentir, de hacer, de actuar, etcétera, etcétera? ¿Cuándo? Cuando ese hombre y esa mujer han mantenido su fe, una fe activa, una fe viva. ¿En quién? En el Cristo crucificado. Porque eso se lo prediqué el domingo anterior. Si no lo ha escuchado, ahí está en la plataforma. Solamente póngale Casa de Oración Ocotlán, sea en YouTube, en Facebook, y le aparece la predicación del domingo pasado. Póngale nada más la fecha del domingo pasado. Entonces, Cristo que nos dio en la cruz, lo enseñé el domingo pasado. Diga conmigo, el perdón de pecados. Y diga conmigo, y la victoria sobre todo pecado. Porque la crucifixión de Jesús, el derramamiento de su sangre en la cruz, proveyó varias cosas, pero dos sobresalientes para usted y para mí, para todo ser humano. Uno, que a través de su sangre Dios nos borra todo lo malo que hicimos. Y número dos, que nos da poder para que los pecados que se quedan con nosotros ya no nos gobiernen. Pero, ¿qué sucede con la resurrección? ¿Qué sucede con la resurrección? Es la que produce precisamente la novedad de vida, pero está condicionada ¿a qué? A seguir creyendo en Él, a negar lo que nos pida nuestra vieja naturaleza y a la vez a caminar en lo que dice el Señor en su palabra. Predicador de hace más o menos 200 años, le comentaba a los matrimonios que estuvimos aquí el viernes en la reunión de matrimonios, yo les comentaba, un predicador de hace 200 años dijo, para mí es más fácil predicarles de las pasiones, si se entiende la palabra pasiones, ¿verdad? Ira, odio, lujuria, etcétera, etcétera. Dice, para mí es más fácil predicarle a mi iglesia de las pasiones que sacarle las pasiones a mi iglesia. Sí, ¿nos cayó el 20? Sí. Bueno, algunos todavía no, porque creo que todavía
no se les va el sueñito, pero bueno. Amada iglesia, tú y yo necesitamos cooperar con lo que dice, con lo que pide Dios. Y entonces la resurrección de Jesús será algo real en nosotros en cuanto a conducta y carácter. Le enseño más de lo que dice aquí Romanos 8, 2, 4. Un cristiano, una cristiana obediente, diga conmigo obediente, a los mandamientos de Dios. Y por estar unido a nuestro Señor Jesucristo resucitado, diga conmigo, tiene poder para resistir a todo pecado y caminar de una manera muy diferente en su manera de pensar, en su manera de sentir y en su manera de actuar. Romanos 5:17 lo corrobora. Romanos 5:17, si gusta buscarlo, leeré. Sigo leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Romanos capítulo 5, verso 17, sigo leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara, es decir, la separación espiritual con Dios, sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Porque todos los que reciben, ¿qué? La gracia. Vivirán en victoria ¿sobre quién? Sobre el pecado y la muerte de un solo hombre, Jesucristo. ¿Cómo es que un ser humano como su servidor, como usted, cualquier otro, pero creyente en Dios, cómo es que un ser humano, hombre o mujer, independientemente de su edad y otras cuestiones más, cómo es que puede manifestar un carácter, una conducta, una manera de ser totalmente diferente a lo que era anteriormente? Por esto, por el poder soberano de Cristo, por el poder soberano de Cristo. Es que cualquier corrupción que había en ese hombre, que había en esa mujer, si es un niño, una niña, alguien de la tercera edad, cualquier corrupción que había en ese hombre, esa mujer, que puede ser deshonestidad, perversión, etcétera, etcétera, ya no lo domina más. ¿Dónde ocurre eso? Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitado está en nosotros. Lo cantamos, fue el primer canto de este tiempo de alabanzas. ¿Sí se acuerda? Bueno, si usted llegó temprano, sí se acuerda, ¿verdad? ¿Cómo se llama el canto? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, Gálatas 2:20. Y lo que vivo ahora en la carne, es decir, como ser humano, en mi conducta, en mi carácter, dice Pablo, ¿lo vivo qué? En la fe del Hijo de Dios. ¿A quién se refiere ahí el apóstol Pablo? Al Cristo resucitado. Ningún ser humano, nadie, ni yo ni nadie, puede vivir por encima de su conducta y carácter con el que vino a esta tierra, que ya vino corrompido, si el Cristo resucitado no está dentro de él. Es imposible, no se puede. Hay gente moralista, sí, yo le he conocido mucha gente moralista, sí me doy a entender con esa expresión moralista, ¿verdad? Ya, de apariencias, pues, practica ciertos, ¿cómo decirlo?, estándares de conducta. Aparentemente respetuoso, aparentemente íntegro, aparentemente sincero, pero de repente nos dan ¿cómo se dice? Por la espalda, ¿cómo se dice el dicho ese? De repente nos dan así como una cuchillada, no sé cómo se dice el dicho, por la espalda, que dice, ¡ay, lo desconozco si no era así! No era así porque usted no lo discernía. Mire, hay mucha gente moralista, pero eso no le ayuda de nada, porque al final de cuentas, que lo veremos en las Escrituras hoy mismo, lo único que nos da entrada al cielo, como se dice coloquialmente, o al reino de los cielos, ¿qué es? Que verdaderamente creímos en Jesús. La moral prácticamente ayuda solamente para engañarnos. Por eso hay gente de diversa índole que cuando alguien que aparentaba ser espiritual y lo decepciona por algo X, muchos dicen esto, yo lo he escuchado. Dice, los religiosos, por no mencionar religiones, ¿verdad? Los religiosos tienen doble moral. ¿Sí capta esa expresión? ¿Sí capta, verdad? Dicho de otra manera, espero no ofender a nadie. Dicho de otra manera, los religiosos son bien hipócritas. Es lo que quieren decir, doble moral. ¿A qué se debe eso? Que muchísima gente jamás le han predicado esto que le estoy predicando ahorita. Les soy honesto,
muchísimas religiones a nivel mundial, no solamente nacional en este país, esto que le estoy enseñando ahorita no se los han predicado. ¿Por qué? Porque los mismos líderes, los mismos ministros de culto, como se llame en cada religión, ni ellos, por lo menos, ni tienen el conocimiento, mucho menos la práctica. Entonces yo le animo, iglesia, creyentes en Dios, quienes aún no lo sean, bueno, está la invitación para venir al Señor y tener estas bendiciones. Ahora, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón, de que tengamos este empoderamiento, esta eficacia, esta capacidad? ¿Cuál es? Pues el mismo Jesús, lo dijo Pablo ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 45. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 45. Voy a leer la parte B de este texto y voy a leer la Reina Valera 60. Dice, el postrer Adán, espíritu vivificante. Así dice la parte B. El postrer Adán. ¿Quién es el postrer Adán? Diga conmigo, Cristo. Dice espíritu vivificante, y esta expresión espíritu vivificante, ¿qué significa? De dos vocablos griegos, significa fuerza que da actividad o movilidad. Eso significa espíritu vivificante, fuerza o potencia que da actividad o movilidad. Pero también significa eficacia para lograr lo que se espera en todos quienes han sido regenerados desde ya y por siempre. Te repito la segunda parte de esta definición de espíritu vivificante: eficacia para lograr lo que se espera en todos quienes han sido regenerados desde ya y por toda la eternidad. ¿Se acuerda quién era Saulo de Tarso? Del capítulo 9, 1 al 3 hacia atrás. ¿Se acuerda? Era un asesino, era alguien que odiaba a Cristo, a los cristianos. Era un hombre intransigente, era un hombre que si no eras de su religión, donde te veo te mato, mínimo te agarro a garrotazos. Ese era Saulo de Tarso. ¿Y quién transformó a Saulo? De Hechos 9, 6 y sígale todos los capítulos de Hechos. ¿Quién lo cambió? El Cristo resucitado. Pablo, después que perseguía a cada hijo o hija de Dios, fíjese qué crimen o delito tan grande de Saulo de Tarso. Golpeaba a la gente, abusaba de la gente, era de lo peor contra los cristianos. Ese es de los peores delincuentes. ¿Cómo que perseguir a seres humanos porque han creído en Dios, en Cristo? O sea, es algo así que dice, bueno, que este cuate tenía algún problema ahí en el cerebro o qué. No, su problema era su razonamiento. Él decía, si no eres fariseo como yo, te odio. Él, si su familia no era farisea, la cortaba. No, yo no quiero hablar contigo. No. Mientras tú seas de esta religión, no, yo quiero como yo. Si no, adiós papá, adiós mamá. Así es el fariseísmo hasta la fecha, ¿eh? Y así ha sido siempre. ¿Quién fue Pablo después que se humilló delante del Señor y le dijo, ¿qué quieres que haga? Hechos 9:6. ¿Quién fue? Alguien que dio su vida por el Señor y su iglesia. Estúdielo, son muchos capítulos. Pablo llegaba a un rancho, predicaba, lo corrían a pedradas como lagartija, lo agarraban a golpes, parecía que lo habían matado. Los cristianos lo levantaban, lo curaban y se iba a otro rancho, a otro pueblo. ¿A qué? A seguir predicando el evangelio. Ese es un cristiano, esa es una cristiana. Alguien que ha sido cambiado. Alguien que le decía a los Gálatas, le decía a los de Colosas, los amo. O como le dijo a los Corintios, los amo más a ustedes, aunque ustedes me amen menos. Eso es lo que sucede cuando un ser humano verdaderamente ha creído en Jesús y tiene una fe viva, una fe activa. Vamos a leer ahorita. Uno de los grandes beneficios de la resurrección de Jesús en una persona en su vida diaria, al tratar con los demás.
por leerle un solo texto aquí, la primera epístola de San Juan, capítulo 3, verso 14, la primera epístola de San Juan, capítulo 3, verso 14, voy a leer, sigo leyendo la versión Nueva Traducción Viviente, y aquí dice el apóstol Juan, si amamos, ¿qué es amar? Hacer el bien, en una definición sencillita. Si amamos o hacemos el bien a nuestros hermanos creyentes, dice aquí Juan, eso demuestra o es una evidencia que hemos pasado, ¿qué? De muerte. ¿Qué es de muerte? De una vida espiritual sin Dios, de una vida espiritual sin Cristo. ¿Qué hemos pasado de muerte? ¿Qué? A vida, a ser personas regeneradas, a ser personas nacidas de Dios. Porque el que no tiene amor, dice aquí el apóstol, y no solamente lo dice él, sino inspirado por el Espíritu Santo, sigue muerto o separado de Dios. O sea, aún no es cristiano. Entonces, lo que el apóstol Juan está diciendo aquí, palabras más, palabras menos, es que quien muestra amor fraternal. ¿Cuál es el amor fraternal? Es aquel amor que alguien que verdaderamente está Cristo resucitado en él, se interesa, se preocupa por sus hermanos, por sus hermanas, y no solamente por sus hermanos o hermanas, aún por los que aún no han conocido de Dios. Por ejemplo, usted escucha aquí, vamos a orar por tal persona, tiene problemas emocionales. Alguien que es resucitado, alguien que tiene el Cristo resucitado, le dice al de los anuncios, oye, ¿quién es la persona? No, don fulanito, viva, díganle que si puede ir para platicar con él, díganle que si puede ir para orar por él. ¿Sabía usted que esa es la labor de un cristiano? ¿Sí sabía o no? Nosotros fuimos con Manuel el jueves a ver un jovencito como de 17 años. Ya teníamos varios domingos, miércoles orando por él, porque cada vez que lo anunciaban decían que este jovencito tenía pensamientos de suicidio. ¿Usted conoce a alguien así? Si conoce a alguien, díganos por favor. Si no me lo quiere decir ahorita, me lo dice al final. Bueno, el jueves fuimos a un lugar bastante riesgoso y lo que usted guste y mande. Fuimos a las 7 de la noche. Platiqué primero con el papá, un papá religiosón, casi no quería, me condicionaba que él iba a decir a su hijo. Le dije, llámelo. Yo no vengo a otra cosa más que con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Ya llegó el jovencito, le empecé a dar textos bíblicos, pero de una manera dinámica a un adolescente. No es lo mismo predicarle a usted que a un adolescente, con todo respeto. De una manera dinámica, textos bíblicos, pero de una manera dinámica. Después de más o menos 40 minutos de estarle dando textos bíblicos sobre su necesidad, le dije, ¿quieres que ore por ti? Me dijo, sí. Después de orar, el jovencito cambió. El jovencito me abrazó. Al día siguiente lo vio Manuel, porque vende pan aquí en la ciudad, vende pan. Lo encontró a él y a su papá, y le dijo a su papá, ¿cómo está su hijo? Cambió. Y Manuel le dijo al joven, ¿cómo estás? Porque lo conoce. Bien. Pregunto, ¿el Cristo resucitado hace maravillas? ¿Cuánto lo hemos experimentado? Si no lo ha experimentado, lo animo. ¿Quién cree que cambió mi manera de ser? ¿Quién cree que cambió mi conducta? ¿Quién cree que cambió mi comportamiento? Él. ¿Qué dice ahí Juan? ¿Cómo es que usted y yo mostramos que realmente Cristo está resucitado en nosotros? Cuando nos interesamos por el otro, cuando nos preocupamos por el otro. Si no es así, le animo, ponga su fe aquí en lo que Dios nos está predicando. Por eso esta serie se llama Buenas Nuevas, que es de beneficio para usted, que es de beneficio para mí. Entonces, quien muestra amor fraternal en su trato, amable, servicial, cordial, respetuoso, generoso, con sus hermanos en Cristo, con otras personas. Aquí sígame con atención, por favor. Es porque ha sido trasladado de su vida espiritual caída a la vida nueva que Dios en Cristo. ¿Por qué? Sígame con atención. Porque lo natural en el ser humano es el egoísmo, ¿sí o no? O el buscar lo suyo. Que se muera, yo mi trabajo, yo mi negocio. Yo tengo mucho que hacer en casa. Sigo enseñando. Pero quien ama de manera práctica a su hermano en la fe o a otras personas, muestra, sígame con atención por favor, que lo del hombre natural quedó atrás y en el olvido. ¿Le doy un aplauso a Jesús? Todos los que estamos en este lugar,
todos los que me están viendo y escuchando por internet, y el hombre natural quedó atrás y en el olvido, ¿por causa de quién es? Diga conmigo, por el Cristo resucitado que vive en él, que radica en él. ¿Cuántos queremos una sociedad diferente? ¿Cuántos ya estamos hasta el copete con un pueblo de Ocotlán sin ley, simplemente en el tráfico de vehículos? ¿Cuántos estamos hasta aquí? Su servidor generalmente anda caminando y no falta el conductor amable, bien buena onda, viene en su auto, se detiene para que su servidor cruce una calle y yo le digo, le hago así porque no me oye, le hago así, le hago. O sea, viene una moto ahí. Y entonces me dicen, ay, me hacen así, siguen. Porque el de la moto viene, pues, me dicen, te pasas, jovenzazo, y te llevo. Tú sabrás si te quieres ir al hospital. Mire, es un desastre solo por hablar de ese aspecto. Pero hay un montón de cosas, y no solo es Ocotlán. Usted vaya a Guadalajara, allá se muere más de coraje. O vaya a Mazatlán, yo he estado en Mazatlán predicando. La pastora que me invitaba me decía, ay pastor, ya no sé qué hacer con la gente aquí. Mire cómo se meten, mire, le dije, en Ocotlán es lo mismo, en Guadalajara es lo mismo, yo no sé si en todo el país. ¿Cuántos queremos una sociedad ordenada? ¿Les encantaría? Prediquemos el evangelio, amados. Demos a conocer el evangelio a otros. Donde Cristo gobierna, donde Cristo reina, desde un niño, un adolescente, un joven, un adulto, un anciano, igual con mujeres, cambiamos porque cambiamos. No es en nuestras fuerzas, amados. Tú y yo solo aplicamos fe. Diga, yo solo aplico fe. Es todo. A lo que dice la Escritura. Si yo le creo a Dios, Él vendrá y me salvará. Si yo le creo a la palabra de Dios, yo caminaré en los dichos de su boca y Él estará empoderándome con el Cristo resucitado. ¿Para qué? Para mostrar su voluntad. ¿Cuántas esposas quieren esposos fieles? Ya no se oyó, ¿no quieren? Bueno. ¿Cuántos maridos queremos esposas fieles? Yo sí, antes que me ganen. Yo sí. Donde hay un esposo fiel, una esposa fiel, pregunto, ¿ahí está el paraíso? No, es una cosa hermosa. Eso lo hace nuestro amado Jesús, que fue levantado de la tumba. Continúo en esta parte de la enseñanza. La resurrección de entre los muertos de nuestro Señor Jesucristo es lo que hace que una persona creyente en Dios tenga, diga conmigo, tenga un carácter y conducta más alto, de manera permanente, que lo que pudiera alcanzar por sí mismo en el supuesto de que lo quisiera. David en un salmo dijo que solamente Dios lo podía hacer andar sobre mis alturas. Decía, no recuerdo el salmo, si no le daba cuál es el salmo, pero si no, búsquelo en Google, así dice. Solo tú me haces andar sobre mis alturas. ¿Qué es sobre mis alturas? Sobre mi hombre caído, sobre mi hombre natural. Solamente Dios puede hacernos así. Seres humanos extraordinarios. Seres humanos que tus vecinos, compañeros de trabajo, si eres empresario, empleados, empleadas, digan, qué buen patrón tengo, qué buena patrona tengo, qué buenos empleados tengo. Y donde lo gustemos aplicar, estás estudiando en la prepa, la universidad, tus maestros, maestras van a decir de ti, joven, adolescente, qué bien te portas, fulano, qué bien te portas, fulana. En más de una ocasión me preguntaron a mí, de mis hijas, oiga, ¿ustedes de qué religión son? Cuando estaban aquí estudiando en Ocotlán, ahorita ya gracias a Dios son profesionistas las dos. No, pues somos cristianos, me decían los maestros. Pues ya, ahora sí, ya entiendo. Son las que menos problemas me dan. ¿A cuántos papás nos han dicho así, hermanos? ¿O solo a mí? ¿Sí? ¿Nos han dicho a todos? Y si no, a trabajar estas enseñanzas, amados. Porque lo que pretende Dios es, por un lado en Cristo, regresarnos a nuestra condición con la que nos creó. Si se acuerda cuál fue, ¿verdad? Nos hizo perfectos. Eso dice la Escritura, que cuando Dios creó a Adán y a Eva los hizo perfectos. Allá nos quiere regresar Dios. Ahorita no al 100%, pero más adelante sí, y en unos minutos más se lo enseño con Biblia. Pero en todo lo que hagamos, en cualquier lugar que nos encontremos,
Para esto fue enviado Jesús. Les sigo enseñando. En otra parte del beneficio de la resurrección. Todo genuino creyente en Dios, a través de Cristo, cuando el Señor regrese por su iglesia, iglesias son creyentes, no es un local, no es una religión, no, iglesias son creyentes. Repito, todo genuino creyente en Dios, a través de Cristo, cuando el Señor regrese por su iglesia. Sígame con atención, por favor. Si falleció, eso lo digo para mí, será puesto fuera de la tumba con un nuevo cuerpo. Lo mismo sucederá con quienes sean llevados por el Señor al cielo en vida. San Juan 6:40. Leo la versión Nueva Biblia Viva. Repito la cita. San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 40. Leo la versión Nueva Biblia Viva. Y Jesús dice, porque mi Padre quiere que todo el que reconozca al Hijo. ¿Cómo lo reconocí o cómo lo reconoce usted? Pues por la fe, haciéndolo su Salvador y Señor y obedeciendo su doctrina. Repito, porque mi Padre quiere que todo el que reconozca al Hijo, está hablando del mismo, y crea en Él, es decir, en Jesús. Enseguida dice Jesús, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. ¿Cuál es la promesa de Jesús a los que fallezcamos antes de su regreso a la tierra? Dijo, yo. No dijo casa de oración, no dijo X religión, no dijo hagan esto y lo otro, no. Jesús dijo yo, y le explicaré un poquito más adelante yo. Lo resucitaré en el día final. ¿Qué significa resucitaré? Del vocablo griego anastasis. Resucitaré del vocablo griego anastasis, levantar de nuevo, o volver a la vida a un ser que ha muerto. O volver a la vida a un ser que ha muerto. ¿Cuántos queremos vivir por siempre con el Señor? Yo me acuerdo hace años que decían que en Francia habían inventado la pastilla o no sé qué rollos para vivir por siempre. Yo no era creyente, pues ya estaba juntando mi billete para comprar esa pastilla, ¿verdad? Para no morir nunca. Pero, oh, surprise. Cuando conocí al Señor dije, qué bueno que no junté la lana porque me hubieran defraudado. Pero bueno, sigo enseñándole. Aquí sígame con atención, por favor. La muerte, sea en esta vida o en la venidera, no tiene poder sobre los hijos o hijas de Dios, porque la vida eterna en y por Jesucristo no sufre cambio. ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos se gozan? Se lo vuelvo a decir, la muerte sea en esta vida o en la venidera no tiene poder sobre los hijos e hijas de Dios, porque la vida eterna en y por Jesucristo no sufre cambio ni término al pasar de la muerte física, porque está enraizada o de raíz y unida con Él, de tal modo que se ha hecho un solo ser. ¿Quién? El creyente y Jesús, el Señor y el creyente en Dios. Dicho de otra manera, la vida de un creyente está, aquí por favor escúchelo, es para su edificación. La vida de un creyente está inseparablemente ligada a la vida de Jesucristo. ¿Se goza? Gloria a Él. Leo textos para justificar mis dichos. Evangelio de San Juan capítulo 11 verso 25. Evangelio de San Juan capítulo 11 verso 25. Nueva traducción viviente es la versión que voy a leer aquí. Jesús le dijo, yo soy la resurrección. Aquí le explico. Yo soy la resurrección. ¿Qué dice Jesús cuando dice yo soy la resurrección? Dice, yo tengo el poder para levantar de la muerte. Eso guárdalo en tu corazón. Repito, yo soy la resurrección. Yo tengo el poder para levantar de la muerte. ¿Todavía tienes miedo a morir? Yo ya no. Pablo decía, ay Señor, pues ya llévame. Está mejor allá. Sigo leyendo el texto. Después de decir yo soy la resurrección, dice, y la vida. Aquí la palabra vida quiere decir vigor o vida inmortal. Vigor o vida inmortal. Dice, el que cree en mí habla de una fe viva, de una fe activa. Creí ayer, creo hoy, sigo creyendo siempre. El que cree en mí, dice, vivirá. ¿Sabe qué quiere decir vivirá aquí? Volverá a la vida, regresará a la vida. Y dice aquí el Señor, aún después de haber muerto. Wow, qué regalotes, ¿no? ¿Y cuánto nos cobra el Señor? Unos vividores que por ahí predican un montón de feria, ¿no?
pero Dios no nos cobra nada. Por eso es que el siervo de Dios, la sierva de Dios, debe ser temeroso de Él. Debe amarlo a Él y amar a los congregantes, para darles el alimento que es para su bien. Y así como Él lo da, de pura gracia. Imagínense si dijera Jesús, bueno, pues el que tenga 10 billones de dólares lo resucito. ¿Cuántos de nosotros aquí tenemos 10 billones de dólares? Yo si acaso ahorita traigo para el camión, hermanos. ¿Me expliqué con esa expresión? Nadie le pudiéramos pagar. Y pregunto, ¿la cantidad que Dios pusiera por la vida eterna, ¿valdría eso el costo? Sí. Pero más sin embargo Él nos ama de tal manera que Él dijo, no, solamente cree. Te leo otro texto por lo que leí anteriormente, el comentario que hice, Apocalipsis 26, Apocalipsis 26. Leo la versión Dios habla hoy. Dice, dichosos los que tienen parte en la primera resurrección. ¿Cuál es esa primera resurrección? Pues cuando Él venga y nos saque de la tumba, más tarde lo leeremos. Dice, pues pertenecen al pueblo santo. ¿Cuántos ya pertenecemos al pueblo santo? Aquí tenemos que cuestionarnos. Y si no, es bien fácil, tenemos vida, ¿no? Si no, pellizca a el que tienes a un lado, dile, ¿todavía estás vivo? Bueno, entonces si tienes vida, todavía hoy inicia tu fe, si no has iniciado. Dice, pues pertenecen al pueblo santo. Síganme con atención, dice aquí mismo, la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Después del reino milenario morirá gente, porque no creyeron en Jesús en ese tiempo. Pero ve lo que dice aquí. La segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos. ¿Quiénes son sobre ellos? Sobre ti y mí y los que ya creímos. Ya no vamos a morir, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él los 1000 años. Wow. ¿Cuántos quieren reinar con Cristo 1000 años? Obedezcamos. Porque no nada más es con todo cariño y respeto, amén. No. ¿Quiénes van a ser los sacerdotes de Cristo en el reino milenario? Los que hoy le sirvamos a Cristo con fidelidad. Los que hoy le sirvamos a Cristo dando hasta la vida misma. Los que hoy le sirvamos a Cristo dándolo todo. Ay, Señor, es que llego bien cansado de la universidad. Ay, Señor, es que ya es noche, no sé cómo hacerle para estudiar lo que yo voy a enseñar. ¿Quieres reinar con Cristo? No le pongas más peros al Señor. Con todo y tu cansancio, órale. Que los medios, etcétera, etcétera, no me acercan a ese lugar donde yo debo capacitarme como servidor de Dios. Hazlo a un lado. ¿Quiénes reinaremos con Él? Los fieles. Nada más. El montón de gente que sirve, pero que medio sirve, ahí estará de expectante. Y va a decir, ay, pero si yo era esto, y te va a decir Jesús, hazte a un lado, ¿para qué hablamos? Órale, órale. Porque ya no habrá gracia. Ya te lo he predicado, te lo predicaré de nuevo cuando Dios me diga. Ya será tajante el Señor. No, órale, órale. Conmigo solo estarán los fieles. Repito, ¿queremos reinar con Cristo por 1000 años? Seamos fieles. Ahora, en este tiempo, no esperemos más. Pero en mi comentario inicial le dije que seríamos levantados de la tumba con un nuevo ¿qué? Cuerpo. Y iba a decir algo, pero mejor me aguanto. Sí, porque a lo mejor se ofende más de una hermanita, ¿verdad? Mejor así lo dejo. Veamos lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 35, después versículos 42 al 44. Y después versículos 48 y 49. Repito, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 35. Después versículos 42 al 44. Y enseguida versículos 42 al 49. Aquí voy a leer la versión traducción lenguaje actual. Y dice el apóstol Pablo, tal vez alguien me pregunte, dice el apóstol, ¿y cómo volverán los muertos a la vida? Es decir, ¿de qué forma, de qué manera los van a sacar de la tumba? Y dice Pablo, ¿qué clase de cuerpo tendrán? Y aquí viene la respuesta, síganme con atención por favor. Verso 42, así pasará cuando los muertos vuelvan a la vida. Cuando alguien muere, dice Pablo, se entierra su cuerpo, así es, ¿verdad?
Y en esta versión dice, y ese cuerpo se vuelve feo y débil. Feo pues porque se pudre, ¿no? Huele bien feo, etcétera, etcétera. Pero cuando esa persona vuelva a la vida, su cuerpo será hermoso y fuerte y no volverá a morir. Se entierra el cuerpo físico y dice, pero resucita un cuerpo espiritual. Así como hay cuerpos físicos, hay también cuerpos espirituales. Verso 48, todos los que vivimos en esta tierra tenemos un cuerpo como el de Adán, ¿sí, verdad? De carne y hueso, que fue hecho de tierra. Todos los que viven en el cielo tienen un cuerpo como ¿quién? Como el de Cristo. Verso 49, y así como nos parecemos al primer hombre que fue sacado de la tierra, así también nos pareceremos a Cristo que es del cielo. ¿Con qué cuerpo vamos a resucitar? ¿Eh? ¿Con qué cuerpo? Con un cuerpo celestial. Con un cuerpo que nada que ver con el que usted tiene y yo tengo. Nada que ver, nada. Es bueno tener su peso que debe tener en cuanto a lo físico, sí, pero hasta ahí nada más, no meterle más, porque finalmente el cuerpo que usted tiene o que yo tengo, ¿en qué se va a convertir? Diga conmigo, en polvo. Al polvo volverás y polvo serás, etcétera, etcétera. Entonces no, por eso le decía en una parte de esta conferencia, no, interesémonos más por las cosas espirituales que por las cosas de este mundo. Pero le comento algo de lo que leí ahorita aquí en estos textos de primera carta a los Corintios. El cuerpo con el cual Dios nos va a resucitar y viviremos por siempre. ¿Cuánto les gusta eso? Repito, el cuerpo con el que Dios nos va a resucitar y viviremos por siempre en el reino de los cielos, nunca se va a desgastar o nunca se va a deteriorar. Siempre estará joven por la eternidad. Ahora sí, la eterna juventud. Ay, pastor, ya tengo 80 años. Cuando salgas, serás un jovenazo de 20. ¿En serio? Bueno, yo no lo estoy diciendo, estoy diciendo la Biblia. Cuando yo salga, mi esposa va a decir, hasta que te conocí, chavo. Igual yo le voy a decir a ella, hasta que te conocí, jovencita. Y todos así saldremos de la tumba. ¿Usted lo cree? Mire, yo sé que no es fácil. Como vengo enseñando los miércoles, si usted nos asiste los miércoles, igual ahí están las predicaciones en la plataforma. Ahí Dios nos está enseñando cómo creer. ¿Qué es lo que es creer? ¿Qué es lo que es confiar en Dios? Porque mire, seres humanos que no le creen a Dios y no confían en Dios, esto que estoy enseñando ahorita es como algo fantasioso. Pero yo quiero decirle, esto es real, esto es verdad. ¿Quiénes lo vemos así? Quienes por la gracia de Dios y lo que nosotros hemos puesto de nuestra parte, se ha hecho convicción en nosotros. Sigo enseñando esta parte. ¿Por qué su cuerpo y el mío siempre estará joven? Bien sencillo, por dos cualidades. Uno, será sin corrupción. ¿Cómo será tu cuerpo y el mío? Sin corrupción. Cuando hablo de corrupción espiritual, así será. O dicho de otra manera, tu cuerpo y el mío será santo o apartado de todo pecado de manera perfecta. ¿Cuántos queremos tener ese cuerpecito así? Santo o libre de todo pecado de manera perfecta. ¿Cuántos de aquí se enojan fácilmente? No levante mano, no se vaya a quemar. ¿Cuántos aquí se enojan fácilmente? Así que parecen, ¿no?, como el genio de la lámpara, ¿no? Nada más lo tocan, ¿no? Me platicaba una historia, un hombre que dijo que fue con un ministro de culto a decirle que era muy enojón. Y entonces le dijo, ay, es que vengo a confesarme con usted, ayúdeme, yo soy muy enojón. Y entonces el ministro, muy tierno, muy amable, muy cálido, le dice, ¿por qué, hijito? ¿Por qué qué? ¿Cuántos de esos sabemos aquí? Al ser sacado de la tumba, ni se voltea a acordar. Es más, su esposa va a decir, qué cambiadita estás. Gracias, Señor. Qué bueno. ¿Será que sin corrupción, todos los hijos de Dios, todas las hijas de Dios, una vez que el Señor nos saque de la tumba o en vida nos lleve a su presencia,
seremos ya sin pecado, santos de manera perfecta. Por consecuencia, ¿esto qué nos va a dar? Diga conmigo, salud perfecta. ¿Qué nos va a dar? Salud perfecta, o que nuestros cuerpos siempre estarán libres de toda enfermedad. ¿Sabía usted que solamente el estrés mata? Solo el estrés. Te sube la glucosa, los triglicéridos, colesterol, de repente se infartó. Ah, caray, ¿qué le pasó? No, todo el tiempo andaba preocupado. Vea los grandes beneficios de la resurrección en vida y después de la vida. Te sigo enseñando con Biblia. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 53. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 53. La traducción lenguaje actual lo traduce así: Dios cambiará estos cuerpos nuestros que mueren y se destruyen por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos. Te sigo leyendo, Primera de Corintios 15, 54 al 57, Primera carta de Corintios 15, 54 al 57, ahora leo la versión Nueva Biblia Viva. Cuando así suceda, ¿cuál? Cuando nuestros cuerpos salgan de las tumbas. Cuando así suceda, dice aquí esta traducción, se cumplirá la siguiente profecía: ha sido devorada la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? En efecto, el pecado, que es el aguijón de ¿qué? De la muerte, ya no existirá. Sigo leyendo. Y la ley que le da el poder al pecado dejará de juzgarnos. A ver, ¿quién nos va a juzgar si ya somos santos? Verso 57. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Wow. ¿Quién nos hará santos o sin ningún pecado? Ya, nada. Jesucristo cuando nos saque de la tumba, o Jesucristo si nos lleva en vida. Acuérdese que hay un arrebatamiento y que ya está muy cerca, muy cerca. Le enseño algo acerca de lo que dije anteriormente. Ningún hijo de Dios, ninguna hija de Dios quedará en la tumba el día de la resurrección de entre los muertos. ¿Qué será cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por su iglesia? O todos aquellos que creímos en Él mientras vivíamos. Entonces, ningún hijo de Dios, ninguna hija de Dios quedará en la tumba. Ay, me voy a morir. No, los cristianos nos vamos a dormir. Eso dice la Biblia. ¿Lo ha leído, va? El día que fallecí, si yo fallezco antes del regreso de Jesús, yo lo único que voy a ir al panteón es a dormir. Y vaya que me hace falta. No, ahí sí ya. Si llegan a mi tumba, oiga pastor, ¿qué me enseña? No, cálmate, déjame dormir, hombre. Ni aquí me dejas en paz, hombre. Ya, órale, escúchalo. Ah, no es cierto. Eso haremos. Hace unos días mi esposa estaba platicando con una de sus cuñadas, vive en otro estado del país, y hablaban precisamente de estas cosas, que estaba muriendo la gente. Y yo escuché a mi cuñada, porque lo tenía en altavoz, a la cuñada de mi esposa, perdón, y decirle a ella, bueno, dice, pero ellos porque no han creído, pero yo, este cuerpo nada más lo van a aventar al panteón, pero yo de volado me voy al cielo. Yo dije, wow, tiene fe la cuñada de mi esposa, gloria a Dios. Te enseño lo que dije anteriormente, que cuando sea la resurrección de los muertos, es cuando tu cuerpo y el mío, si fallecemos antes del regreso de Jesús, saldrá de la tumba. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 14 al 17. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 14 al 17. Leo la versión Palabra de Dios para Todos. Creemos que Jesús murió y resucitó. Eso es todo lo que te pide Dios a ti y a mí. Repito, creemos que Jesús murió y resucitó. Y de igual manera Dios hará que todos aquellos que murieron y que creían en Jesús cuando tenían vida resuciten para estar con Él. Verso 15, lo que anunciamos ahora es un mensaje del Señor. Los que estamos vivos, cuando regrese el Señor, nos iremos con Él. Pero los que ya hayan muerto irán antes de los que están vivos. Verso 16, el Señor mismo vendrá de los cielos.
En ese momento dará su orden con voz de mando, de arcángel, sonará la trompeta de Dios, y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos en este momento, subiremos a las nubes con los resucitados para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con Él para siempre. Concluyo, nuestro bendito Dios y Padre en Cristo ya nos proveyó la salvación eterna. Repito, nuestro bendito Dios y Padre en Cristo ya nos proveyó la vida eterna. Pablo lo dijo en Juan 4:25, Romanos 4:25. Romanos 4:25 dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si gusta, como está sentado, sentada, o nos ponemos de pie, oremos para dar gracias al Señor por esta palabra que es verdad y que ayuda a nuestra fe. Padre, te damos gracias. Gracias en Cristo Jesús. Reconocemos que tú eres Dios. Y como Dios, como tú, no hay otro. Porque tú eres el único. Podrás decirle a Él, gracias por amarme como me amas. Porque toda mi salvación, únicamente es motivado por tu amor hacia mí. Por tu amor hacia mí, enviaste a tu unigénito Hijo a morir en la cruz. A eso lo mandaste a la tierra. Pero también al tercer día, como tú se lo prometiste a Él, lo sacaste de la tumba. Y de una manera gloriosa. Gracias te damos, Cordero de Dios, por haberte llevado nuestras culpas en esa cruz y porque ahora vives en nosotros. Para tener esa vida, ese carácter, esa conducta que de otra manera no lo podemos tener los humanos. Es imposible. Si usted aún no ha creído en Él, dígale, Señor, solo así dígale, si usted gusta, ayuda a mi fe. Dame gracias, Señor, ayuda a mi fe. Eso es todo. Despierta en mí lo que me has enseñado el domingo anterior y este domingo. Aviva mi fe ahí, Señor. Yo quiero creer, yo necesito creer, mi alma necesita tu salvación. Ayúdame, Padre, en Cristo Jesús, te lo pido y gracias. Gracias por todo lo que ya hiciste conmigo hasta aquí y continuarás haciendo. Y yo espero tu regreso, Jesús, yo lo espero, porque entonces seré completamente feliz cuando tú vengas por mí. Gracias, Jesús.